Vamos a resolver el examen de las pruebas PCASIS de mayo del 2024, el 20 de mayo, de aquí de Valencia. En la primera parte, como siempre, las preguntas tipo test, donde te dice que son 15 preguntas, que solo se deben de responder 10. Si el estudiante responde a más, pues solamente se le van a computar las 10 primeras que haya respondido. Vamos con la solución de ellas. La primera de todas. La mayéutica es un método filosófico empleado fundamentalmente pues tenemos claro que la mayéutica es de Sócrates. Por tanto, era un regalito que nos habían hecho. Es muy sencilla. Protágoras afirmó que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Y qué significa? Bueno, que todo es relativo y que depende del hombre. Aquí hablamos de Protágoras, del sofista Protágoras. ¿Quién fue el principal representante de la filosofía musulmana medieval? De la filosofía musulmana medieval es Avicena. Aquí lo tenemos, a Avicena, uno de los autores. Teníamos a Averroes, pero han puesto a Avicena. ¿Quién escribió Guía de Perplejos? Maimónides. Muy sencillito, si se estudia un poquito, sabemos que esta obra de Maimónides, Guía de Perplejos, es de Maimónides. Averroes fue considerado en la Edad Media como el gran comentador de la obra de otro filósofo. ¿De quién? Pues, lógicamente, de Aristóteles. Aquí tenemos la quinta de Aristóteles. Nos han puesto algunas cuestiones de la Edad Media, de la filosofía árabe y de la filosofía judía, que entraban este año para temario. Y ahora ya algunas de las clásicas que van poniendo durante los últimos años. ¿Cuáles son las vías de la demostración de la existencia de Dios según Tomás de Aquino? Bueno, pues es la primera, movimiento, eficiencia, contingencia, grados de perfección y finalidad. Si os dais cuenta, la B nada y la C, en vez de ponerte las 5 vías, te pone unas 6, o sea que es muy sencillita. La séptima, el yo cartesiano. Bueno, pues es el primer descubrimiento, la primera evidencia, la primera verdad. Pues es la primera evidencia incuestionable al dudar. La octava cuestión. La tesis fundamental del empirismo cartesiano afirma que ninguna de las anteriores tiene que ser correcta porque el enunciado está mal. Empirismo cartesiano. El empirismo es de David Hume, no es de René Descartes. Por tanto, ninguna de las anteriores es correcta. Vayamos con la novena. David Hume es un empirista británico, ¿de acuerdo?, de los países anglosajones. Bien sabéis, racionalismo de Descartes, el empirismo de David Hume. Décima, según Hume, la idea de causa. Bueno, pues la idea de causa, como no observamos lo que es una causa, a mí me gusta decir, bueno, tomáis café con la causa, con el ser, por tanto no procede de ninguna impresión, no es más pues eso que un mecanismo que tiene en la mente del sujeto. La respuesta correcta es la A. ¿En qué consiste el giro copernicano empirista? Nuevamente aparece esta cuestión, giro copernicano empirista, es Immanuel Kant, y Immanuel Kant no es empirista, racioempirismo en todo caso, aunque es criticismo o idealismo trascendental. Por tanto, la 11, ninguna de las anteriores es correcta. 12. Según Kant, las éticas formales establecen sus fundamentos a partir, pues lógicamente, del deber. Esa es la diferencia respecto a las materiales, las éticas formales. Según Marx, 13, el opio del pueblo, siempre para calmar, es la religión. Por tanto, la respuesta correcta la A. María Zambrano ha aparecido, de Vélez, Málaga. Desarrolló la idea de la razón poética, discípula de Ortega y Gasset. Y Ortega y Gasset pues, propone, lógicamente, el racio-vitalismo. Bueno, pues un cuestionario bastante sencillo, muy asequible. Las 15 cuestiones, ya digo, las 10 primeras se responden. Las 10 podéis hacer más, pero solamente van a corregirte las 10 primeras. Vamos ahora con la segunda parte de la corrección, comentario de texto. Son 2 fragmentos los que se ofrecen, opción A, opción B, y el alumno solamente ha de responder a una de las opciones. Pusieron a Platón y a Nietzsche. Vamos a ver primero el texto de Platón, que es muy sencillo, del libro séptimo de la República.
y después resolvemos el texto de Friedrich Nietzsche. Debemos considerar entonces, si esto es verdad, que la educación no es como lo proclaman algunos. Afirman que cuando la ciencia no está en el alma, ellos se la ponen, como si se pusiera la vista en ojos ciegos. Afirma eso, en efecto. Pues bien, el presente argumento indica que en el alma de cada uno hay el poder de aprender y el órgano para ello, y que así como el ojo no puede volverse hacia la luz y dejar la tiniebla, sino gira todo el cuerpo, del mismo modo hay que volverse desde lo que tiene génesis con toda el alma, hasta que llegue a ser capaz de soportar la contemplación de lo que es y lo más luminoso de lo que es lo que llamamos el bien. ¿No es así? Pues es así. Bueno, es un texto cuyo tema fundamental trata la educación, y por ahí iría la tesis fundamental, la idea fundamental. En la primera parte, esos algunos lo tenemos claro que son los sofistas, frente a la concepción que tiene educación Platón, que difiere muchísimo de la de los sofistas. Pues vamos a resolver la primera y después ampliaremos con la segunda cuestión con el concepto de educación. Resuma la idea o ideas principales del texto, 2 puntos, vamos allá. Como he comentado, el tema fundamental que trata Platón en este fragmento del libro séptimo es la educación. Con un estilo de diálogo, como es habitual en Platón, expresa la idea fundamental o tesis en la parte central del mismo, tras haber expuesto el punto de vista que tienen los sofistas sobre esta temática y haberla refutado. Bueno, pues vamos a despejar toda incógnita, diciendo que la tesis y el cuerpo argumentativo. Por este motivo, la tesis que Platón defiende en este fragmento afirma que la educación es entrenamiento del alma entera para ir ascendiendo progresivamente hacia la contemplación de las ideas y así llegar a la idea suprema, que es la idea del bien. Veamos, por tanto, con detenimiento las razones que expone para defender la tesis que hemos expuesto. Y ahora ya el cuerpo argumentativo. El autor empieza el fragmento afirmando que los sofistas, en el texto literalmente dice algunos, creen que educar es adquirir nuevo conocimiento que antes no se tenía, como si dijéramos que damos visión a unos ojos que estaban ciegos. Ahora bien, refuta esta concepción que tienen ellos, justificando que, al contrario de lo que piensan, educar es un proceso que implica a la persona entera, para que mire hacia donde tiene que mirar, es decir, es un proceso de conversión para ir recordando lo que a causa del cuerpo el alma ha olvidado. De ahí que exprese el autor que educar es un entrenamiento para pasar de las sombras a la luz, haciendo clara alusión a las penumbras que los prisioneros de la caverna veían cuando estaban en el interior de esta, hasta el momento en el que salieron al exterior y contemplaron directamente la luz del sol que representa, siempre en Platón, la idea suprema del bien. En conclusión, la educación para Platón es un proceso ascendente y progresivo, en donde la persona entera va acostumbrándose a ver con claridad la esencia de la realidad. Y dentro de esta contemplación, la más luminosa de todas, que es la idea del bien. Bueno, era un texto muy sencillito, que se habrá trabajado seguro, y que, en fin, que se puede resolver sin ninguna dificultad. Vamos a la segunda cuestión, que son 3 puntos. Hay que relacionar las ideas del texto, que en este caso es pues, la concepción que tienen los sofistas de educación con la concepción que tiene de educación Platón. Hay que relacionarla con otras ideas de la filosofía del autor. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con el concepto de educación y el proceso a través del cual las diferentes etapas, a través del cual se va acostumbrando el alma de las sombras y de las penumbras, es decir, de meras opiniones, a un conocimiento pleno del ser de las cosas que coincide en el pensamiento de Platón con las ideas. El concepto de educación en Platón dista mucho de la idea que tenían los sofistas acerca del mismo tema. Los sofistas, como sabemos, eran maestros de virtud que recorrían Grecia vendiendo sus conocimientos al mejor postor. La concepción que tenían de educación era, por tanto, el de la transmisión de una serie de conocimientos de un maestro a un discípulo. El maestro le da al alumno algo que él no tenía hasta ese momento ni podía descubrir por sí mismo. Sería, según la metáfora platónica expuesta en el texto, como si le infundieran visión a unos ojos ciegos. Como bien sabemos, Platón está en las antípodas. Él piensa que no se da tal transmisión de conocimientos, ya que el alma de cada persona posee todos los conocimientos.
La educación, por tanto, no consiste en una transmisión, sino en ayudar a que el alma por sí misma sea capaz de descubrir el conocimiento. Claro, pero ¿cómo se hace esto? Pues por medio de ejercitarse en distintas disciplinas, matemáticas, música, dialéctica, distintas disciplinas del alma por sí sola, y así se ve obligada a razonar, y de esta manera abandona el conocimiento sensible y va descubriendo las ideas. Siguiendo con la misma metáfora en el caso de Platón, no se trata de darle visión a unos ojos ciegos, sino apuntar hacia donde deben mirar a unos ojos sanos. Es decir, aprender a mirar donde se tiene que mirar. El criterio a seguir para decidir qué cosas deben ejercitar los jóvenes, según el ateniense, es el de aquellas disciplinas que fuercen al alma a pensar, obliguen al individuo a reflexionar por sí mismo y a solucionar los problemas que se planteen. Además, Platón, consciente de la dificultad del progreso intelectual, dispone que la educación parta de lo más simple, del conocimiento sensible, hasta alcanzar lo más complicado, el conocimiento dialéctico de las ideas. Por esta razón, como veremos, lo primero es encontrar modos en los que el alma se obliga a pensar a partir del conocimiento de las cosas particulares. Según todo esto, Platón propone todo un programa educativo destinado a que el alma por sí sola vaya alcanzando el conocimiento. Este programa lo podemos observar en el propio símil de la línea, al mismo tiempo que queda metaforizado en el mito de la caverna. Tal programa consiste en el estudio de disciplinas como las matemáticas y la música. Este programa se articula en diferentes etapas en donde progresivamente se van formando para alcanzar un conocimiento pleno de las ideas, acorde a su naturaleza, seleccionando en este sentido las mejores naturalezas para regir los destinos de la polis en condición de jefes y cabeza de la poli. Bueno, pues es suficiente, no hace falta especificarlo. Si lo queréis especificar los diferentes grados del conocimiento que está en el itinerario educativo, lo podéis hacer, Icasia Piscis, Dianoia y Noesis. Pero por la extensión y por el tiempo que tenéis limitado de 90 minutos, es suficiente mencionarlo, que hay todo un itinerario educativo a través del cual el alma se va acostumbrando a ir despegándose, a ir, quitándose de la materialidad hasta, poder ver con claridad el ser mismo de las cosas, que son las ideas. Y esta tercera la voy a realizar con Nietzsche porque he comparado en este examen Platón con Nietzsche. Entonces, indistintamente que hayáis hecho Nietzsche o Platón, nos sirve perfectamente. Entonces, la tercera, que es relacionar y comparar el pensamiento del autor de este texto con otro, lo voy a hacer con Nietzsche, cuando ahora vamos a resolver a Nietzsche, y esta tercera cuestión la voy a hacer Nietzsche con Platón. Que si fuera Platón, ¿habéis elegido Platón? Pues Platón con Nietzsche, es la misma. Vamos ahora a la opción B, que nos la habían propuesto del bloque de la filosofía contemporánea, por tanto el cuarto bloque. Bien sabéis que teníais tres autores susceptibles de salir, que era Karl Marx, Nietzsche y José Ortega y Gasset. En este caso ahora en mayo han puesto Nietzsche, del nihilismo europeo, fragmentos póstumos. Un texto que habla del eterno retorno. Es bastante sencillito si se ha estudiado a Nietzsche y un tema muy específico. Leamos el texto. Pensemos este pensamiento en su forma más terrible, la existencia tal como es, sin sentido y sin meta, pero retornando inevitablemente sin un final en la nada, el eterno retorno. Esta es la forma más extrema del nihilismo, la nada, lo carente de sentido eternamente. Forma europea del budismo, la energía del saber y de la fuerza nos obliga a una creencia tal. Es la más científica de todas las hipótesis posibles. Negamos los fines últimos. Si la existencia tuviera uno, tendría que haberse alcanzado. Bueno, pues el tema está muy claro, que habla del eterno retorno y te pone unos argumentos de ejemplificación con ironías sarcásticas, como es habitual en Nietzsche. Vamos a resolver. En la primera cuestión, 2 puntos, vale 2 puntos, resume la idea o ideas principales del texto. El tema fundamental que trata Nietzsche en este fragmento propuesto es claramente el eterno retorno. Con un estilo aforístico, como es habitual en el autor, expresa la idea fundamental o tesis en la parte central, anteponiendo un elemento clarificador de este tema con la concepción de la existencia trágica de la vida.
Por este motivo, la tesis que Nietzsche defiende en este fragmento afirma que el eterno retorno es la expresión más vital de la existencia. Vamos a ver con detenimiento el diagnóstico que establece el autor para justificar esta concepción temporal, ontológica e incluso moral que tiene de la existencia. Es, es un texto muy breve de extensión, pero al mismo tiempo de un profundo calado intelectual, ya que contiene claves interpretativas fundamentales en la concepción que el autor posee sobre la existencia. Efectivamente, la hipótesis que maneja el autor es la manifestación más radical del nihilismo, la concepción de la existencia como carente de todo sentido. Ahora bien, este sentido vivido y sentido una y otra vez que se entrelaza eternamente es la idea más abismal que plantea el autor en su filosofía, porque supone el eterno retorno del presente vivido una y otra vez. De ahí que con ironía mordaz y sarcástica, en la parte conclusiva del texto exponga que si la existencia hubiera tenido sentido, a estas alturas de los avances científicos ya se hubiera encontrado. Pero lo cierto y verdad que al no ser así, la concepción trágica de la vida se ha de imponer sobre cualquier otra visión teleológica o trascendente. Bien, pues resuelta esta cuestión, vamos a relacionar estas ideas del texto con otras de la filosofía del autor, en donde lo tenemos claro, el eterno retorno que va a suponer justamente una nueva concepción temporal de la existencia y al mismo tiempo una nueva concepción incluso moral. Vamos a abordar, por tanto, esta cuestión. El tema fundamental que propone el texto es el eterno retorno. Bien sabemos que con la idea de la muerte de Dios, el tiempo lineal, kairos, no fluye de él ni por él va siendo gobernado. No habiendo autoridad de Dios, no hay providencia. Pero Nietzsche quiere recobrar la eternidad desde la tierra, desde lo inmanente. Lo real no perece. Pasado y futuro son una ilusión de la visión lineal, que deben transformarse. Solo el instante que se desvanece es, y hay que amarlo. El universo no está en un estado de equilibrio, sino que deviene. El eterno retorno es el triunfo definitivo de la voluntad de poder. Existiría la posibilidad creativa de reinterpretar el pasado desde las decisiones de la propia voluntad creadora. La expresión simbólica del eterno retorno es la siguiente. Zaratustra en una montaña lleva sentado sobre los hombros el espíritu de la pesadez, un enano que dificulta su ascensión. Este personaje le susurra, tienes que caer, no es posible una ascensión infinita, porque cualquier creación tiene como límite la muerte. Zaratustra se despoja de este espíritu y manifiesta su idea más abismal, que es el eterno retorno, la voluntad de repetición. Todo aquello que es fruto de nuestra creación queda afirmado para la eterna repetición de lo mismo. De esta forma, ningún instante es insignificante. Debemos procurar que sea tan bello como para que nuestra voluntad lo afirmara para la eternidad. De esta forma, el eterno retorno es tanto una hipótesis sobre la temporalidad como una idea moral. Y especificamos las dos características que vamos a remarcar. El eterno retorno es una hipótesis sobre la temporalidad. Frente a una concepción lineal del tiempo, Nietzsche nos propone el cruce de dos largos caminos que desembocan en lo ilimitado, en el pórtico instante. Estos caminos son el pasado, lo fijo, y el futuro, que es abierto. Sin embargo, según Nietzsche, estas dos líneas convergen. El pasado, al ser reinterpretado, ya no es fijo, es tan abierto como el futuro. Pues el pasado es refundamentado con cada nuevo acontecimiento. No hay nada que quede definitivamente fijado en este círculo. Cualquier instante puede ser el centro. Y también la segunda, el eterno es una hipótesis de una idea moral. Esta teoría nos propone un imperativo moral, más duro incluso que el imperativo categórico kantiano. Según Nietzsche, podemos afirmar lo que queramos, pero de tal forma que lo afirmemos para la eternidad. En definitiva, con la hipótesis del eterno retorno, la voluntad de poder deja de ser voluntad de imponerse y pasa a ser voluntad de interpretación, voluntad creadora. La lucha de opuestas voluntades de poder, la vida es lucha de interpretaciones. Bueno, pues como podéis observar, la temática era el eterno retorno y se ha desarrollado una línea argumental en torno justamente partiendo de la muerte de Dios
hemos desarrollado la voluntad de poder desde el eterno retorno. Y ahora sí, pues vamos a relacionar y comparar el pensamiento, en este caso de Platón, con el planteamiento de Nietzsche. Lo vamos a contrastar de Platón, que es del IV a.C., sabiendo que su filosofía es un idealismo de carácter racionalista, con el vitalismo irracionalista de Nietzsche, que es del siglo XIX, siglo XX, después de Cristo. Vamos para allá. Han sido tres ámbitos, el ontológico, el epistemológico y el antropológico, que lo hemos comparado en tres ámbitos. Como bien sabemos, toda la filosofía de Nietzsche puede entenderse como una crítica a la cultura occidental, cuyo origen se encuentra en el idealismo platónico. No es de extrañar, por tanto, que Nietzsche dirija su crítica contra la filosofía platónica, culpable a su juicio de esa decadencia generalizada que caracteriza a la cultura occidental. Desde un punto de vista ontológico, para Platón, como bien sabemos, existen dos mundos, sensible e inteligible. Este dualismo ontológico asegura que en el mundo inteligible se encuentra la realidad auténtica e independiente, una realidad que es estática, eterna, inmaterial, etc. En oposición al mundo inteligible está el sensible, el material, expuesto a la corrupción, al cambio y donde transcurre la vida humana. Para Platón solo la idea es lo verdaderamente real. Lo corpóreo tiene una realidad pues como prestada, ¿no? Precisamente en la medida en que imita o participa de las ideas. Lo material en sí mismo es máximamente insustancial. Nietzsche rechaza esta contraposición platónica entre el mundo verdadero inteligible y el mundo aparente sensible. Según Nietzsche, solo existe este mundo, pues la única realidad es, como decía Heráclito, devenir. Cualquier divagación sobre otros mundos superiores solo nace de un resentimiento vital, un resentimiento contra la vida. De modo que la vida es el concepto central sobre el que hay que vertebrar toda la reflexión de la filosofía. La realidad es vida, la realidad de cada ser humano es su vida. El mundo verdadero platónico es, en definitiva, una invención de la razón, fruto de esta decadencia del ser humano. Comparamos también desde el ámbito epistemológico a Platón y a Nietzsche y, por último, el antropológico. Desde el epistemológico, en sintonía con el anterior, si en la filosofía de Platón existen dos ámbitos de la realidad, pues se deben afirmar también dos tipos de conocimiento. Para Platón, los sentidos y las pasiones actúan como cadenas que impiden el ejercicio de la razón para alcanzar la verdad. Los sentidos que nos presentan la realidad sensible siempre desde diferentes puntos de vista. Si para Platón la sensibilidad es el camino del error, la apariencia del ser, para Nietzsche es la única vía de conocimiento posible. Es el único válido el conocimiento sensible por lo que tiene de múltiple, de cambiante, de subjetivo, de transitorio. Esta pluralidad y subjetividad de significados obliga, por tanto, a Nietzsche a reivindicar la metáfora frente al concepto y la expresión artística frente a la expresión lógico-racional. La razón para Nietzsche inmoviliza, paraliza, cosifica, petrifica lo que es el devenir. Y según Nietzsche solo hay un perpetuo devenir caótico insumiso de suyo a cualquier etiquetaje conceptual. De este modo, Nietzsche aboga por sustituir el lenguaje conceptual, el lenguaje apolíneo, por uno metafórico, el lenguaje dionisiaco. Y por último, en relación a la antropología, para Nietzsche el hombre es una realidad única, mientras que Platón parte de la relación conflictiva entre el cuerpo y alma, en la que ésta permanece prisionera de aquel. De ahí la consideración negativa del cuerpo que está en las antípodas de Nietzsche. La antropología platónica afirma que el ser humano es el resultado de la unión accidental de dos entidades distintas, alma inmortal y cuerpo mortal. Nietzsche niega la existencia del sujeto porque niega la existencia de cualquier sustancia y de cualquier noción de permanencia como un falseamiento de la realidad producida por el conceptualismo. Acordaos que incluso para Nietzsche no existe el yo, sino hay diferentes yoes. Bueno, pues esta sería la solución del examen del 20 de mayo de aquí de Valencia de las pruebas PC UNED.